que esto va a una velocidad y todos tenemos casi siempre el mismo comentario, como si hubiésemos unificado un cassette. La velocidad de la tecnología en este momento, las cosas que veremos dentro de un año, quién sabe. Pero quiero que nos pongamos en contexto que en un momento dado no existía la posibilidad de decir algo y volverlo a escuchar. No era posible, ni Bradbury, no era imaginable que se pudiese emitir un sonido, 1850 suponete, siglo XIX, que se pudiese emitir un sonido y que ese sonido pudiese ser atrapado. Resulta ser que esto era mucho más trascendente cuando se descubre esto, cuando se inventa esto. Fue mucho más trascendente el cambio que estos cambios cotidianos que nosotros entendemos como esta tecnología que nos invade y que avanza a velocidades que por ahí desconocemos. En ese momento era absurdo pensar en esto. Y en 1870, bueno, ya se sabía que había una manera de congelar un pedacito de tiempo. Pero congelar, que era la fotografía en ese momento, el daguerrotipo, la fotografía sobre nitrato de plata, pero de verdad, un ratito no se podía congelar en fotografía. Se había empezado recién a pensar que una secuencia fotográfica más rápida que lo que puede registrar el ojo humano iba a dar por resultado con el tiempo al cine. Es decir, una secuencia fotográfica cuando el ojo no olvida la primera y ya viene la segunda y se le encima, ahí empieza la sensación de movimiento. Por eso en el cine se empezó con 16 cuadros por segundo, después 28 cuadros por segundo, hasta tener la sensación del movimiento y no advertir el parpadeo. Pero en el sonido no había manera, no existía la forma. Se lo atribuye a Edison. Edison, más que un inventor, era un industrial. Era un tipo que manejaba mucha guita, que tenía una industria, que había estado trabajando con un montón de inventos y que tenía equipos de inventores y un laboratorio gigantesco. Y entonces un día reúne a sus acólitos. Y yo me imagino la sorpresa de los tipos, porque reunió gente que no había estado trabajando en este invento. Entonces el tipo, ¿qué hace? El tipo pone en un aparato similar a este, un cilindro de cera dura, le arriba una membrana con una púa y tenía una bocina. La bocina esta está saliendo de aquí y la vemos llegar hasta acá. Entonces, me parece que la leyenda dice que recitó un versito infantil, María tenía un corderito o algo así, mientras puso en funcionamiento este aparato. Este se llama amberola. En ese momento se llamaba otra cosa y a lo mejor han visto las fotografías del cilindro y la bocina. Seguramente lo han visto alguna vez. Bueno, el surco se iba armando, era un surco concéntrico con un tornillo que iba trasladando suavemente mientras el cilindro giraba, quiere decir que se hacía un surco concéntrico, y la púa iba tallando, entre comillas, un surco de acuerdo a las vibraciones que recibía. ¿Esto? Todavía por ahí cae gente a la jóvenes específicamente, a la hostería, y yo muestro esto, o muestro una Victrola, simplemente una Victrola con discos de pasta 78, y empiezan a mirar dónde está el cable. ¿No? ¿Pero cómo funciona esto? ¿No? Entonces, explico, digo, hay una membrana que tiene una púa, la púa tiene una especie de palanquita que llega hasta esa membrana, amplifica por la palanca, porque acá se mueve poquito, viene el eje y acá se mueve muchito, y entonces amplifica, vibra, y después es como un oído.
Y después hay una especie de trompeta que va amplificando. Y entonces eso lo pones, el surco hace vibrar la membrana, viene para acá, lo otro funciona a cuerda, el motor funciona a cuerda, con un sistema de regulación de velocidad que se mueren si lo ven. Porque es tan sencillo, es un plato abajo, un plato arriba, dos flejes de acero y dos bolas acá. Entonces cuando esto empieza a girar, por fuerza centrífuga, las bolas tienden hacia afuera y aplastan el plato superior que tiene un cuerito que lo frena, boludo. Lo frenan con un cuerito. Entonces tiene una palanquita afuera que baja o sube el cuerito y entonces pasa de 78 revoluciones a 86 o a 64. Pero más o menos pasar, ¿no? Nosotros cuando hacíamos andar y arreglábamos estas vitrolas, poníamos un disco de Gardel y le dábamos la velocidad por el recuerdo en oído de cuál era el timbre, el tono y la altura de Carlos Gardel. Entonces más o menos le ibas dando, pero un cuerito y dos platos y la fuerza centrípeta, esa no se puede creer. Estaba usado en todas las máquinas, ese control de velocidad. Entonces, lo que hace Edison es decir ese versito frente a la bocina y después, ante la mirada atónita del resto, vuelve a poner al principio del surco trazado y sale la voz de él. Yo insisto con esto, era absurdo, era imposible. Ahora, eso, por supuesto, los sistemas de grabación que quiero contarles que fueron desarrollándose con el tiempo. Bueno, ahora nosotros tenemos una Mac con un Pro Tools que hace lo mismo de otra manera. Lo único que está haciendo es repetir lo que yo dije, repetir lo que yo grabé. No había forma en ese momento. Por eso digo, tomen conciencia de la dimensión, de lo que significó este medio invento, medio descubrimiento. Y entonces acá traje la anderola para hacerles una pequeña demostración, porque dije, a ver, vamos a hablar siempre de lo mismo con los locutores. ¿Será de Dios que siempre tengamos que tocar los mismos temas? Ya lo van a escuchar a Lalo, que va a decir lo mismo que dijo hace 20 años. Y encima no prepara. Hace más de 100 años, bueno, acá veo, tienen un cilindro. Este cilindro ya está hecho, digamos, industrialmente, no es de cera, es de lo que se llamaba baquelita. El chiste era que la púa que va cortando, se llama, ¿no? Se llama cortar el surco. Que la púa que va cortando el surco es pesada y va trazando ese surco, porque esto era como esta partecita de acá, brillante y lisa. Todo el cilindro era liso. La que va trazando el surco, la púa, es de un acero durísimo, pero la lectora es más liviana la cápsula y es mucho más blando el acero. Por eso en las vitrolas venían las cajitas con 200 púas, porque cada púa te duraba un lado y el otro lado de los discos 78, y después la púa se empezaba a desgastar y la hacían blanda para que no destruya el surco, porque si metes un acero duro vas enderezando el surco. Entonces digo, bueno, acá hay un cilindro que es de baquelita. Se pasó después a la forma de disco porque era mucho más sencilla la matricería. ¿Qué quiero decir? Copiar un plano y hacer varios planos copiados y armar una matriz era mucho más fácil que armar una matriz de esto, que era un quilombo. Armar una matriz de esto era muy complicado. Pero bueno, esto fue el principio. Con esto arrancamos. Con esto arrancamos la posibilidad de grabar. Hay una película donde aparece Pablo Neruda, personificado. El Postino. Bueno, aparece Pablo Neruda, suponete en los años 20,
grabando con una máquina parecida a esta, donde tiene la bocina, y va grabando él caseramente. O sea que esto también llegó a las casas como grabador, que le llamaban dictáfono, porque servía justamente para dictar cartas y que después alguien pudiese teclear esas cartas. Dictáfono. Tengo acá una grabación de una señora. Yo me imagino, bueno, leo los nombres, ¿no? Estuve buscando a Alicia del Pino como cantante. No la encontré en ninguna parte. No la encontré en ninguna parte. Pero bueno, esto tiene más de 100 años, esta grabación. Más de 100 años. Canta Alicia del Pino una habanera llamada Tú, de un tal Sánchez de Fuentes, que es un autor y compositor cubano. A él sí lo encontré. Y encontré la historia de Tú, porque todas estas cosas, todo esto, tiene una especie de chorreo de historias y de cosas que fueron pasando, más la historia personal de esto. ¿Dónde fue que robé este aparato? Porque la mayoría de las cosas que tengo en la hostería, claro, toda mi vida estuve robando. El otro día, hablando con Ana Macielo, que tiene a su cargo en el Museo de la Legislatura todo lo que tenga que ver con la memoria y los soportes de audio analógico. Bueno, charlando con ella me dice: ¿y de dónde sacaste vos? Y yo arranqué mucho. Era un niño, mirá, manoteado. Mirá, ¿ven esto? ¿Ven esta hebilla? Bueno, es muy antigua. Y también. Pero a Ana Macielo yo le dije: no soy un ladrón. Primero, soy un conservador. Porque no he robado para revender, cosa que me pondría el loco. He robado para conservar, para poner en funcionamiento. Esto está restaurado por mí. Esto no funcionaba. Esto estaba inclusive hasta con el enchapado saltado. Entonces digo, bueno, acá hay un trabajo de recuperación y conservación. En buena hora que te lo robaste, entonces. Claro. Si no quedaba. Vino, ¿cómo se llama el fotógrafo? Fadigati. Vino Fadigati a la hostería y yo tengo muchos objetos, algunos viejos, otros antiguos. Y vino Fadigati, que es un fotógrafo fenomenal, y sacó, no sé, 60, 70 fotos, y los objetos son más lindos en la foto que vistos directamente. Y entonces empecé a armar uno de esos libros. Después lo conseguí. Vas a conseguir editor para esos libros de mesa ratona. Esos libros que cuando estás esperando en la casa de un amigo manoteas así, y no sé, la historia de la música y aparecen unos violines. Bueno, estos libros caros de buenas fotos, quería hacer uno con la historia de cada objeto, ¿no? Primero, el objeto en sí, genéricamente. Segundo, la posibilidad de contar cómo lo reparé. Y tercero, por último, cómo me hice de él. La perífrasis. Entonces el libro se iba a llamar Objetos de mis afanes.